les va? Muy buenas tardes, para aquí, para Argentina. Estamos en el Salón Presidente Alfonsín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, en el que conmemoramos el 74º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para realizar una jornada de reflexión sobre los derechos humanos de las mujeres en la vida política, haciendo foco en la situación actual de Cuba. Queremos darle las gracias a quienes están acompañando a la diputada Natalia Fidel, organizadora de este evento por parte de la legislatura. Muchísimas gracias por estar. Ya vamos a ir presentándolas a cada una en el momento en el que le toque el turno de decir unas palabras. Y por supuesto también la bienvenida a quienes están conectadas desde el exterior, que serán parte activa en esta jornada. Así que muchísimas gracias por estar, tanto aquí presentes como desde el otro lado en la conexión. Queremos agradecer el apoyo de organizaciones reconocidas en la materia, estamos hablando de los derechos humanos, como son Amnistía Internacional y CADAL, Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina. Ahora sí vamos a comenzar entonces con la palabra de la diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Natalia Fidel. Adelante. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias CADAL, gracias, ahora les vamos a presentar a nuestras invitadas, gracias a todas las expositoras que están del otro lado de la pantalla. Lo mío es muy breve y la verdad que lo que quería es agradecer sobre todo la presencia de ustedes, gracias Diana, y la representación de CADAL. Como bien dijo la locutora, pensamos en este evento para conmemorar el 74 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. Estamos a 2 días del Día Internacional de los Derechos Humanos, y haberlas conocido a María y a Quireña, la verdad que nos impulsó a generar este espacio de reflexión internacional. Es un espacio, es un momento para... lo importante de este evento es dar a conocer su testimonio y encuadrarlo, si quieren. Digo, mi rol termina, se circunscribe a algo muy chico después de escucharlas. Ya nos conocimos y la verdad que pude vivir en carne propia un poquito de lo que están viviendo, y parece como muy pequeño lo que podamos hacer nosotros en materia legislativa, pero el encuadre que le queremos dar a este evento es generar un marco también de discusión de una ley de violencia para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres. En ese sentido, contarles a nuestras invitadas internacionales que yo presenté un proyecto de estas características en esta legislatura que ponemos sobre la mesa para discutir y para ver cómo podemos prevenir y erradicar de una vez por todas la violencia política contra las mujeres. Pero antes de ponerme técnica y explicar cuál es la definición y qué es lo que tiene este proyecto de ley, me parece que la presencia de ustedes, María y Quireña, le da como otra magnitud a esta lucha que seguimos teniendo. Como bien también dijeron, estamos en el Salón Alfonsín, que fue el momento de nuestra historia aquí en Argentina cuando pusimos un antes y un después, pusimos el fin a la dictadura, y a partir de ahí dijimos que nunca más queríamos esa época histórica oscura, donde se avasallaban los derechos humanos y donde se violaron muchos derechos. Entonces, en este contexto me parece que es muy interesante pensar en los tiempos actuales cuáles son aquellas defensas de los derechos humanos que tenemos que seguir proponiendo y que tenemos que seguir defendiendo, y en ese sentido no hay ninguna grieta. O sea, los derechos humanos son universales y los tenemos que defender siempre, en cualquier contexto. Así que en ese sentido, manifestarles nuestro apoyo, así como lo hace CADAL, así como está Amnistía Internacional, pero todo lo que podamos hacer de ahora en más para ayudarlas, cuenten con nosotros. Y justamente como herramienta legislativa, solamente contarles que el proyecto lo que toma es la definición de la OEA, que define a la violencia política como, dice, debe entenderse por violencia política contra las mujeres, debe entenderse por violencia contra las mujeres en la vida política cualquier conducta por acción u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, tenga por objeto o por resultado
menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. Acá estamos con dos activistas cubanas que no necesariamente quieren ocupar un cargo público, sino que trabajan en comunicar y visibilizar muchas de las situaciones. Entonces, por eso digo que en este contexto y en este día, estas definiciones de violencia política que nosotros acá lo aplicamos en todo caso para, en cuestión de paridad o si hay que hacer un reemplazo, cómo se reemplaza las listas políticas, en sus contextos cobra otra dimensión, porque todas estas cuestiones de menoscabar, anular, impedir, ustedes mismos ahora lo van a contar y tienen una connotación mucho más oscura y fuerte, pero en ese sentido, digo, nosotros en la legislación lo que proponemos es definir qué es la violencia política contra las mujeres, y luego este proyecto de ley, que también lo vamos a compartir por los medios digitales, lo que le define son obligaciones y responsabilidades a el Poder Ejecutivo, realizando distintos protocolos internos para sancionar y erradicar esa definición de violencia política, para formar y capacitar a distintos funcionarios y a los partidos políticos y en campañas de prevención, y lo que es también muy interesante es que le otorga a los organismos electorales acciones concretas para actuar en función cuando ocurren estos actos de violencia política contra la mujer, y generando distintas medidas para garantizar que las mujeres candidatas tengan acceso a los fondos públicos, porque muchas veces la violencia política se realiza recortando fondos públicos, recopilando estadísticas para dimensionar esta cuestión de qué hablamos cuando hablamos de violencia política, y ahí contarles también que ELA, que es una organización de la sociedad de Argentina, realizó en esta misma casa un estudio para dimensionar cuánto había de violencia política aquí en la legislatura, y 8 de cada 10 encuestadas afirmaron haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras. El 60% afirmó que la persona agresora pertenecía a su mismo partido, y que en el 50% de los casos esa persona agresora no tuvo ningún tipo de consecuencias por el accionar violento. Además, el 82% de las mujeres encuestadas vieron afectado, por supuesto, su bienestar psicológico y emocional, y obviamente ustedes ahora van a resignificar todo lo que yo estoy diciendo en sus respectivos contextos, y un 18% temió por su integridad física. Entonces, la violencia política es una realidad, tenemos que definirla para poder abordarla. Desgraciadamente, la definición culturalmente es distinta. Nosotros pasamos, como les decía, de la ley de cuota o del cupo a la de paridad, y cuando hablamos de violencia política estamos hablando de que las mujeres no tienen el mismo acceso o no acceden en igualdad de condiciones a los cargos públicos, y en el caso de ustedes estamos hablando de otras cuestiones que queremos poner sobre la mesa y queremos dimensionar y solidarizarnos en este Día Internacional de los Derechos Humanos con su situación, y poner humildemente sobre la mesa una herramienta para no solo definirla, sino darles herramientas tanto a los ejecutivos como a los órganos electorales, acciones para resarcir o reparar esta situación. Y en el caso del proyecto, lo que se propone como medidas de reparación son indemnizar a la víctima, restituirla inmediatamente en el cargo, determinar medidas de seguridad y otras para asegurar el ejercicio del cargo, y el retiro de los mensajes contrarios a esta norma y la retractación de las ofensas en contra de las mujeres víctimas de violencia. Esto es para darle de vuelta un encuadre legislativo en mi rol de legisladora, pero lo que nos gustaría ahora, y les damos la bienvenida, es conocer sus testimonios para visibilizarlos, para dar a conocer cuál es la situación de activistas, de mujeres que actúan en lo público, porque no solo tiene que ver con ocupar cargos políticos, sino también tener una vida activa en lo que hace a la política pública y a lo público, y ponernos a disposición no solo para visibilizar sus testimonios, sino también para trabajar con organismos internacionales, como puede ser CADAL o Amnistía Internacional, que ellos sí tienen competencia a la hora de generar acciones concretas y ver cómo se reparan estas situaciones tan dolorosas. Así que me callo porque venimos a escucharlas a ustedes,
pero agradecerles la visita, agradecer su apertura a contar su testimonio y ponernos a disposición de aquí en adelante para ver qué más podemos hacer para amainar un poquitito la situación que les toca vivir. Gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a darle la bienvenida a la primera expositora. En este caso está conectada vía online desde los Estados Unidos. Se trata de Laritza Diversent Cambara. Ella es abogada cubana de derechos humanos y activista pro democracia. En 2010, la señora Diversent fundó Cubalex en La Habana, una organización sin fines de lucro que se especializa en brindar asistencia legal a víctimas de violaciones de derechos humanos. Ha presentado casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema de Derechos Humanos de la ONU. Fue una de las activistas de la sociedad civil que se reunió con el presidente Obama durante su histórica visita a Cuba en 2016. Ese mismo año, el régimen cubano allanó las oficinas de Cubalex, encarceló a uno de sus abogados y abrió una investigación contra la señora Diversent y su personal por actividades ilegales. En 2017, la señora Diversent y su equipo se vieron obligados a exiliarse en los Estados Unidos para evitar una mayor represión. Actualmente vive en Tennessee, donde continúa su trabajo pro-democrático en Cuba. Laritza Diversent posee una licenciatura en Derecho de la Universidad de La Habana y una maestría en Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University Washington College of Law. El tema sobre el que va a exponer la situación de Cuba en materia de derechos humanos, violencia política contra las mujeres en Cuba. Laritza, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento y tener la oportunidad de compartir la situación de las mujeres en el contexto cubano. Primero, empezar que la violencia política en Cuba tiene una dimensión totalmente diferente, como ya lo decía Natalia, a la que, por ejemplo, se puede vivir en Argentina. Aunque muchos creen que por el sistema político imperante en el país, y eso también es la imagen que ha tratado de mostrar el gobierno cubano, per se los derechos de las mujeres ya están protegidos. Pero lamentablemente, por ejemplo, las mujeres no tienen libertad, por ejemplo, para asociarse. Hay una sola organización que puede existir en el sistema, se llama la Federación de Mujeres Cubanas, y por ley solo puede existir una sola organización con el mismo nombre y con el mismo objetivo, lo que implica que las mujeres no tienen libertad para asociarse y en intereses comunes y especialmente para protegerse entre ellas mismas en ese derecho. Decir que la Federación de Mujeres Cubanas es una de las organizaciones que supuestamente son de la sociedad civil, pero tiene un compromiso político con el grupo que ha estado en el poder por más de 60 años. Es una de las organizaciones, por ejemplo, que forma parte de las comisiones de candidatura. Las mujeres no tienen libertad para postularse. Solo las mujeres que forman parte del Partido Comunista o tienen interés o están relacionadas con este grupo político podrían participar en política como candidatas y efectivamente ejercer cargos públicos. Entonces, hay una discriminación en el contexto cubano desde el punto de vista de la opinión política y, por supuesto, que está basada en el derecho de asociación, pero también en la libertad de expresión. Entonces, la violencia política se centra más en que cualquier mujer que critique las políticas del grupo que está en el poder, que es el Partido Comunista, que ha estado durante 60 años, puede ser víctima de violencia política. Entonces, basada en eso, pues nosotros hemos venido documentando la situación de derechos humanos, pero especialmente en los últimos 3 años, después de la pandemia, la violencia política contra las mujeres ha aumentado muchísimo. Y eso es algo que ha sido preocupación por diferentes grupos de sociedad civil, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Estado ha vendido muchos proyectos de leyes que supuestamente deberían beneficiar a las mujeres, ha incluido dentro del Código de Familia la violencia, pero la ha reducido la violencia de género al contexto doméstico, al contexto familiar, intrafamiliar, es decir, en una norma que es en ese espacio, ignorando totalmente la violencia institucionalizada que se ejerce especialmente contra las mujeres defensoras de derechos humanos, que tienen derecho a participar en la formulación de políticas públicas, que es otro de los aspectos de la participación en los asuntos públicos, en lo que las cubanas no tenemos derechos libremente si no formas parte o no estás comprometido con la ideología del grupo político en el poder.
Esa es una de las principales diferencias que podemos encontrar, que si bien no hay libertad para que las mujeres se postulen y participen en política de manera directa, representando los intereses de las mujeres especialmente, tampoco en la vida pueden participar en esa formulación de políticas públicas, en garantizar que las normas que se emitan garanticen los derechos de las mujeres. Especialmente se reprime a las mujeres por defender los derechos humanos, las periodistas independientes y también aquellas que incluso sin tener un matiz ideológico, por decirlo, porque necesariamente no hay que tener una posición ideológica para poder sufrir represión por parte del Estado por el simple hecho de ser mujer o defender los derechos de la mujer, es importante que se entienda que no necesariamente hay una posición ideológica. Siempre que se critique el status quo que ha impuesto el Partido Comunista en torno al derecho a las mujeres, puede haber una causa de persecución política, de violencia política específicamente. Ese es uno de los primeros puntos que contrastar la realidad que existe dentro de, el contexto cubano, ¿no? Que si bien no hay libertad para que podamos ejercer la política, ocupar cargos públicos o lanzarse a cargos públicos, sí por expresar nuestras opiniones respecto a esas políticas, especialmente las políticas que tienen que ver con la protección de los derechos de la mujer, sí puede ser causa de represión dentro del sistema cubano. A raíz de eso, y especialmente, como dije, en el contexto de la pandemia y sobre todo la crisis económica que ha vivido el país y que ha empeorado la situación de derechos humanos, la mujer ha tenido un rol fundamental, especialmente las mujeres en la época de pandemia, ante la crisis no solo económica, sino también sanitaria y todas las políticas implementadas por el gobierno y que han sido un fracaso en la actualidad, han tenido un rol fundamental, por ejemplo, en las protestas, no solo del 11 de julio, sino también las que se han realizado este año, especialmente a finales de septiembre y principios de octubre. Uno de los mecanismos de violencia política institucionalizada ha sido amenazar a las mujeres que han salido a protestar a falta de medios de participación política, que han salido a protestar demandando y exigiendo al Estado se proteja sus derechos, ya sea desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos civiles y políticos. Y desde los medios de comunicación han sido utilizados, por ejemplo, estos espacios para amenazar a aquellas madres, por ejemplo, que han salido con sus hijos. La represión también ha tenido consecuencias en la vida de las mujeres y también que trae como consecuencia violencias políticas. La falta de garantías del debido proceso, la falta de tener tribunales independientes, ha llevado a que muchas madres que hoy tienen a sus hijos presos por salir a protestar, también sean víctimas de esa violencia política. Exigir la libertad de tus hijos, por ejemplo, puede ser un motivo de la represión. Exigir que el Estado responda con unas medidas adecuadas que protejan a las mujeres, especialmente en sus derechos económicos y sociales y culturales, puede ser motivo de represión. Todo este contexto de violencia, o por lo menos también, ahí se me olvida y era un punto que quería aprovechar, salir con los hijos a protestar. Eso también ha sido uno de los motivos por los cuales el Estado ha utilizado la violencia contra las mujeres, amenazándolas con quitarlas a sus hijos o procesarlas penalmente por salir a exigir sus derechos, ¿no? Esto es uno de los contextos, pero el más preocupante de todo esto son aquellas mujeres que deciden iniciar proyectos que tienen que ver con la cuestión de género y que son reprimidas no solo con detenciones arbitrarias, interrogatorios, en los que también se utilizan prácticas y técnicas de tortura, especialmente con las mujeres activistas. Tenemos grupos de mujeres que forman parte de organizaciones que no están registradas y que han sufrido durante años persecución por parte del Estado. Mujeres que han sido víctimas de tortura, que han sufrido prisión, presas políticas, que han sufrido esa violencia directa, física, psicológica sobre las mujeres y han sido víctimas de violencia política. Esto es para dar final un poco a lo que quiero llamar la atención en este caso y compartir especialmente con ustedes, es que la violencia política en el contexto cubano, a pesar de verse diferente, como lo expliqué al principio, sigue siendo basada en la cuestión de género, en el derecho de las mujeres o todas las iniciativas que hemos desarrollado adelante para defender ese derecho de las mujeres. No solo las mujeres que quieren participar en derechos en política o que tienen aspiraciones que vale la pena, tenemos derecho a tener aspiraciones a ocupar cargos públicos, también aquellas
que quieren participar en la formulación de políticas públicas para que las leyes se respeten esos derechos, pero también aquellas mujeres que no tienen otros medios para poder garantizar o llegar a que se respeten sus derechos. Estamos hablando acá de todas las mujeres cubanas y con eso quiero finalizar y muchas gracias también por la invitación. Muchísimas gracias, Laritza. Vamos a continuar ahora. Nuestra próxima expositora es Louise Tillotson, de Amnistía Internacional. Es investigadora justamente de esta institución con base en la Ciudad de México. Ha publicado numerosos artículos sobre una amplia gama de temas de derechos humanos, como homicidios ilegítimos en manos de la policía, restricciones a la libertad de expresión y reunión, derechos de migrantes y solicitantes de asilo, discriminación y torturas y otros malos tratos motivados por la discriminación. Antes de incorporarse a Amnistía Internacional, trabajó durante una década en la respuesta al VIH en el Caribe. Es licenciada en Antropología y en Derecho y tiene una maestría en Derechos Humanos. Louise Tillotson, te damos la bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Voy a mencionar varias cosas que explicó Laritza en su análisis de la situación en el contexto cubano. Porque mientras llegamos al finales de 2022, la situación de derechos humanos en Cuba es sumamente preocupante para Amnistía Internacional, sobre todo porque las autoridades siguen implementando una política de represión que afecta a todas las voces críticas en Cuba, pero incluyendo a las mujeres. El 1 de diciembre entró en vigor un nuevo código penal, lo cual corre el riesgo de consolidar aún más a unas limitaciones arraigadas a la libertad de expresión y reunión en el país y presentan un panorama aterrador para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica de las autoridades. Desde Amnistía Internacional tenemos varias preocupaciones importantes sobre el nuevo Código Penal que van a afectar a todas las personas, pero incluyendo a las mujeres. El nuevo Código Penal, por ejemplo, conserva muchas disposiciones del Código Penal anterior, como la resistencia y desórdenes públicos, que se emplean desde hace décadas para silenciar y encarcelar a activistas, incluyendo mujeres. También criminaliza la recepción de fondos, lo que podría limitar aún más las actividades de periodistas independientes y activistas, y potencialmente limita severamente por la primera vez la libertad de expresión en línea. Múltiples de las mejores periodistas independientes en Cuba son mujeres y hay una preocupación generalizada en cómo estas nuevas restricciones van a afectar el periodismo. Desde Amnistía Internacional hemos documentado cómo en años pasados mujeres periodistas han sido sujetos a detenciones arbitrarias, incluyendo arrestos domiciliarios como una táctica que utilizan las autoridades para limitar su activismo y su periodismo independiente. El nuevo Código Penal se aprueba en un momento en cual se estima que algunos 700 personas siguen encarcelados o criminalizados por haber manifestado el 11 de julio de 2021. Amnistía Internacional en agosto de 2021 nombró 6 prisioneros de conciencia, una de ellas mujer, pero son solamente una fracción del número total de personas que posiblemente merecen ser adoptados como prisioneros de conciencia. Como mencionó Laritza, después de las manifestaciones en julio de 2021, varias mujeres denunciaron haber sido expuestas a malos tratos durante su detención y las madres de cientos de personas detenidas todavía han sido muy activas en pedir la liberación de los presos.
La interrupción del Internet por parte de las autoridades en momentos políticamente sensibles sigue siendo una táctica de represión que se utiliza como una forma de reprimir la libertad de expresión. Y muchas veces son mujeres periodistas que han sido afectados directamente por esas interrupciones y cortes al Internet, lo cual limita su participación en espacios políticos. Y quiero mencionar antes de terminar que todo este escenario que estamos viendo, un aumento de represión, está provocando y resultando en una nueva ola de migración forzada. Y sabemos desde Amnistía Internacional que cada vez que las mujeres están expuestos o obligados a salir de sus países como migrantes, mujeres migrantes y refugiados, muchas veces corren el riesgo de violencia de género en sus caminatas hacia países seguros. Entonces, para concluir y en términos generales, estamos al finales de 2022 viendo un retroceso en la protección de los derechos humanos en el país, un gobierno, un Estado que todavía no escucha y desafortunadamente las mujeres siguen siendo blancos de la política de represión que hemos visto durante décadas en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Luis, por tu intervención. El turno ahora de escuchar a alguien que está aquí desde este salón. Se trata de Diana Arévalo, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Maestrando en Estudios Internacionales en la Universidad del SEMA. En el 2015 realizó un curso de posgrado en Gestión Cultural y Comunicación en Flaxo, en Buenos Aires. En el 2016 realizó un diplomado en Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales en la Fundación Henry Dunant en Santiago de Chile. En julio de 2017 se incorporó como asistente de proyectos en Fundación Cadal y entre 2019 y 2020 fue coordinadora y luego directora de proyectos culturales. En julio de 2020 entra a formar parte del equipo de Primus, organización danesa, cuya misión es la defensa de la libertad de expresión artística en el mundo, desempeñando el rol de campañer para América Latina. A partir de febrero de 2021 hasta marzo de 2022 fue oficial de campañas y advocacy para América Latina en la misma organización. Actualmente es consultora en temas de libertad de expresión artística para Cadal. Su presentación está relacionada a la violencia política contra artistas en Cuba. Diana, te damos la bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias. Gracias a la diputada Natalia Fidel y a mis colegas cubanas que están aquí y del otro lado de la pantalla, y también obviamente a Luis de Amnistía Internacional por esta oportunidad. Como bien hablábamos y como bien había expuesto Larissa y Luis, el contexto represivo hoy en día en Cuba cada vez es más complejo y no podíamos dejar un lado el tema de artistas y no podíamos dejar de hablar de mujeres artistas porque justamente el rol que han tenido en el debate y en la discusión pública en Cuba es súper importante. Entonces, básicamente, en Cuba diversos artistas han enfrentado acoso, amenazas y persecución, incluso encarcelamiento. De hecho, uno de los presos de conciencia de Amnistía Internacional es un artista, Luis Manuel Otero Alcántara. Varios también han debido exiliarse fuera del país, mientras que otros continúan pues, privados de la libertad o sufriendo otras formas de represión y de persecución. Ya desde 1983 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venía advirtiendo a la comunidad internacional sobre la acentuada intolerancia en relación a las manifestaciones artísticas que pudieran cuestionar tanto el sistema político de la isla o el accionar de sus dirigentes políticos, o sea que esto no es algo nuevo. Más recientemente estas acciones represivas se han acentuado, como lo había mencionado previamente, porque por un lado se ha configurado un marco legal represivo en contra de la libertad de expresión artística con la aplicación de legislaciones como el decreto 349 y el 370,
promulgados respectivamente en 2018 y 2019. Por otra parte, también importantes grupos de la comunidad artística que han intentado asociarse para poder desarrollar sus actividades han sido particularmente perseguidos y hostigados en un contexto de descontento de la población en general, que ha derivado en masivas protestas que iniciaron el pasado 11 de julio, como ya lo había mencionado también Larissa y Luis. Free Music y Cadal desde el 2020 documentaron los principales patrones de persecución a los artistas y las restricciones indebidas a la libertad de expresión artística, entre las que se encuentran tres principalmente. Restricciones a la libertad de expresión artística a través de la restricción de la libertad de asociación y reunión pacífica, restricciones a la libertad de expresión artística a través de la censura, cancelación, destrucción y confiscación de obras de arte, y restricciones a la libertad de expresión artística a través de la criminalización y persecución. Aquí es preciso resaltar que las detenciones arbitrarias y el uso abusivo de prisiones preventivas, ya sean en cárceles o domiciliarias, han sido el recurso más utilizado por el gobierno cubano para callar las voces de disenso de los y las artistas cubanos. Puntualmente, al hablar de mujeres artistas en Cuba, desde el 2021, hemos documentado al menos 17 artistas mujeres que fueron detenidas, acosadas y sometidas a vigilancia domiciliaria, algunas en repetidas ocasiones, como fueron los casos de Carolina Barrero, Catherine Isquet, Camila Lobón y de nuestra escritora y periodista aquí presente, María Matienzo. Durante las detenciones arbitrarias, varias de estas mujeres fueron sometidas a maltrato, vejaciones y tortura psicológica. Algunos de estos testimonios se encuentran en un informe que Cadal presentó en conjunto con organizaciones como Race and Equality y Free News a la Comisión en contra de la Tortura de Naciones Unidas. Actualmente, la escritora María Cristina Garrido Rodríguez y su hermana Angélica, que se manifestaron el 11 de julio del 2021 en la provincia de Mayabeque, se encuentran en prisión cumpliendo condenas de 7 y 3 años respectivamente. Garrido fue acusada de atentado, desacato, resistencia, desorden público y organización para delinquir. Finalmente, también como lo nombraron mis colegas, también hemos identificado que varias mujeres artistas fueron extorsionadas para que dejaran el país, luego de sufrir acoso permanente por parte del órgano represivo del gobierno cubano, la Seguridad del Estado. Algunas de estas amenazas incluyen quitarles toda la posibilidad de poder trabajar en Cuba, amenazas en contra de sus amigos y familiares más cercanos, y una de las más recurrentes, consiste en abrirles causas penales por su participación en manifestaciones públicas como justamente la del 11 de julio. Gracias. Muchísimas gracias, Diana, por tu exposición. Nos conectamos nuevamente. Ahora, en este caso, desde México, le vamos a dar la bienvenida a Joana Silano Peláez. Ella es abogada y politóloga, doctora en Historia y Estudios Regionales, con estudios de posgrado en Gestión y Análisis Político por Flaxo México y CIDE. Nivel C del Sistema Nacional de Investigadores de México, miembro de la Red de Politólogas. Fundadora y codirectora de Gobierno y Análisis Político, AC de la PAC, postdoctorante en la UNAM, ENES León, y su exposición estará relacionada a la experiencia propuesta de Ley México y un paralelo frente al caso cubano. Joana, te damos la bienvenida y te escuchamos. Hola, buenas tardes para los que están en Buenos Aires y buenos días para los que estamos un poquito más al norte. Primero que todo, agradecer a la diputada, a la legislatura, a Cadal, a Amnistía Internacional, a María, a Quirenia, la invitación para participar en este diálogo, en esta conversación. Y como adelantaba justamente, cuando conversaba con María al inicio, pensábamos en qué podía aportar o que podía ser relevante, y pensé sobre todo en una serie de retos de cara al futuro, ¿no? Afortunadamente tanto Larissa como Luis como la propia Diana han aportado elementos claros de contexto que nos dan una foto de lo que hoy vivimos en Cuba y el panorama de violencia y represión que vive la sociedad cubana, las personas en general y en particular las mujeres, y sobre todo aquellas mujeres que
se atreven a hacer cualquier tipo, como decía Laritza, cualquier tipo de activismo, porque ni siquiera estamos pensando en participación política como podemos entender en el resto de América Latina, sino en cualquier tipo de activismo que cuestione el monopolio que establece el régimen cubano. En ese sentido, habiendo vivido los últimos 15 años de mi vida, 14 años de mi vida en México, y habiendo acompañado también procesos de formación, capacitación y con mujeres en México, pues quiero plantear una serie de retos de cara al futuro y de qué nos dejan las legislaciones en temas de paridad de género y en temas de violencia política en razón de género, y qué elementos son, más allá de las legislaciones, elementos a considerar para el fortalecimiento de capacidades de una sociedad que, como bien decía, parece huérfana en determinados momentos por una sistemática aniquilación de capacidades de articulación ciudadana. En ese sentido, un primer reto justamente está de cara a la generación de leyes, instrumentos y protocolos que hoy no tenemos y que consideren efectivamente la violencia política en razón de género, porque hasta ahora el tratamiento legal que has recibido en Cuba o los pocos espacios de tratamiento legal han enfocado la violencia de género como algo ceñido a lo doméstico o a las actividades cotidianas. Entonces ahí tenemos un primer reto importante, y en lo que entiendo que ya se está pensando y entiendo que es parte del trabajo y el activismo que han hecho María, Quirenia y muchas otras compañeras en Cuba y fuera, desde los exilios distintos y desde las distintas diásporas. Un tema importante tiene que ver también con los trabajos de documentación y denuncia. Creo que hay todavía mucho que hacer, y que es importante recalcar la necesidad de mantener la documentación de estas prácticas y mantener la labor de denuncia. Muchas de estas prácticas a veces se dan como cotidianas ya en entornos además como el cubano, donde son prácticas que aparecen de manera recurrente, se pueden dar como prácticas comunes y que no vale la pena denunciar. Entonces creo que por un lado el trabajo de capacitación, visibilización y formación para que se entienda lo que significa y los límites y los obstáculos que significa estas acciones que configuran el catálogo de la violencia política en razón de género, tiene que darse a conocer. Por otro lado, hay que consolidar los trabajos de documentación y denuncia de estas prácticas desde la sociedad civil organizada. Otro reto importante que tiene que ver también con la experiencia mexicana es la necesidad de articular el trabajo legislativo con el trabajo académico, pero sobre todo con el trabajo de sociedad civil organizada, que pasa desde las morras en la calle exigiendo el cese de la violencia, manifestaciones, protestas, pero también por las organizaciones que capacitan, que forman, que hacen trabajo de incidencia, que hacen trabajo de cabildeo, o aquellas que documentan, incluso por las acciones de litigio estratégico, ¿no? Para llevarlas, digamos, a un extremo cuando se emprenden acciones de litigio estratégico. Entonces ese trabajo articulado, el tejido de lazos que intersecten estos distintos campos se hace necesario para poder avanzar en acciones que efectivamente erradiquen y en su caso puedan también ofrecer resarcir a las víctimas de violencia política en razón de género, y hacen falta hoy, pero van a hacer falta en un futuro, desde la experiencia mexicana con más de 25 o 30 años, desde que se empezó con las normas con las cuotas, hasta que se llegó a la regulación de la paridad y hasta que se ha llegado a través de las acciones afirmativas y posteriormente a la sanción de una ley en contra de la violencia política en razón de género, sigue haciendo falta. Sigue siendo hoy la violencia política en razón de género en México uno de los principales obstáculos para que las mujeres participen libremente en la vida pública, se decidan a aspirar a una candidatura. El trabajo en la vida interna de las organizaciones políticas va a ser otro reto importante, porque muchas de las cosas que vemos hoy se han interiorizado como prácticas dentro de las culturas políticas que tienen todavía mucho de normalizar estos elementos y se mantienen aún en contextos de democracias imperfectas, porque no vamos a dar un salto a una democracia perfecta, probablemente demos un salto a una democracia muy imperfecta y que tenga mucho a la cual trabajarse. Entonces, en ese sentido, el trabajo con organizaciones políticas desde ya también es importante. Algunas de las prácticas cotidianas que incluso desde la legislación mexicana se han tratado de
de acotar, pero que se mantienen, tiene que ver con la asignación a mujeres de candidaturas con pocas probabilidades. O sea, colocamos a las mujeres en candidaturas que sabemos que no van a ganar, la asignación desigual de los presupuestos y los apoyos logísticos para las campañas desde los propios partidos políticos. Con este sesgo, la idea de que puede ubicar a las mujeres en determinados cargos, pero no en otros. Hoy usted ve, a pesar de la paridad, la foto de los partidos políticos mexicanos, y es una foto totalmente masculinizada. O sea, todas las cabezas de los partidos políticos nacionales hoy en México son hombres. No hay ninguna mujer presidenta de partido político hoy en México, a pesar de los avances legales. Y tiene que ver con esta cuestión interna de la vida de la organización política y que las autoridades, la legislación, también en este respeto al derecho de asociación y de autonomía de los partidos políticos, puede incidir, pero hace falta una práctica interna que mejor empezarla desde ya con procesos de capacitación, formación y sensibilización con compañeras y compañeros dentro de organizaciones, políticas. Otro tema y otro reto es una especie de pedagogía colectiva que todas y todos tenemos que hacer cuando hablamos de violencia política en razón de género, que tiene que ver con nombrar esas prácticas, con darles nombre y darle visibilidad y no creer que con una ley se va a resolver o que con una determinada acción o con un determinado protocolo se va a hacer, porque requiere de cambios educativos también, ¿no? De cambios en la manera en que se hacen las cosas, y que podemos empezar desde ya, desde lo que hacemos desde nuestras propias organizaciones, desde lo que hacemos como diáspora, lo que hacemos como organizaciones en el exilio, lo que hacemos como activistas dentro de Cuba, dentro de los múltiples y diversos activismos que hoy tiene Cuba, que es una sociedad civil que se le ha ido por encima y muy por encima a los cánones establecidos por el régimen para esta representación a través solamente de una organización de mujeres. Y para ir terminando, un poco tiene que ver también un reto importante con algo que Epps, un teórico que estudia el tema de acceso a la justicia, llama las estructuras de sostén, y que tiene que ver con algo que en México se llama presupuesto y dineros. Todas estas acciones también requieren de una voluntad política, y por ahí creo, seguramente la diputada lo sabrá, y de la asignación y la traducción de estas leyes, de estos protocolos, de estas normas en acciones a través de políticas públicas específicas y la provisión de recursos que pasan por presupuestos con enfoque de género, con defensorías, oficinas de atención especializadas en los órganos de justicia para las mujeres que son víctimas de violencia política en razón de género. Yo lo dejaría hasta acá como algunas ideas para ir pensando, y sobre todo con la invitación a ver qué se puede ir haciendo desde ahora, desde ya, con los activismos y con el trabajo que cada una de, tanto María como Kyrenia, como Diana, como la diputada, como Larissa, como Luis o como yo misma, hacemos desde cada uno de nuestros espacios. Muchísimas gracias otra vez. Muchísimas gracias, Joana. Vamos a escuchar ahora la exposición de alguien que está aquí en este salón. Se trata de Kyrenia Yalit Núñez Pérez. Ella es psicóloga, dirigió el área de información de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, liderada por el reconocido disidente Elizardo Sánchez. Fundó el Centro de Asesorías Psicológicas y Sociológicas para la Sociedad Civil y es miembro fundadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Desde el 2014 es coordinadora nacional de la organización. Actualmente dirige la campaña Exprésate, encaminada al trabajo con jóvenes artistas. Su exposición es sobre la presentación de la campaña Proyecto de Ley contra la Violencia Política en Razón de Género para una Cuba sin dictadura. Kyrenia, felices de tenerte aquí y te escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Agradecerle a los presentes, agradecerle a Natalia por la invitación y la oportunidad, agradecerle a las expositoras y sobre todo a Cadal por darnos las posibilidades de estar acá en Argentina. Nuestra labor es y será siempre a favor de la libertad de las y los presos políticos. Pero hoy pretendemos hacer un llamado de atención e intentar reconocer la labor de las mujeres que nos precedieron y que marcaron un camino hacia la exigencia de nuestros derechos más elementales y la defensa de los derechos humanos de los demás ciudadanos.
Antes de seguir, y solo para poner en contexto esta etapa y luego lo que vino en posteriores años, es importante resaltar que la supuesta revolución naciente prometía restaurar la democracia e instaurar la Constitución de 1940. En público y en privado, Fidel muchas veces negó ser comunista y que el país se declarara como tal. Cuando algunos lo habían sido parte del proceso, le cuestionaron, automáticamente se convirtieron en traidores. Incluso aquellos que eran socialistas o comunistas, pero que por alguna razón representaban un peligro, también eran considerados traidores. Fidel Castro, sabiéndose El Salvador y comprendiendo que podía manipular a la ciudadanía, lo planteaba de tal forma que el propio pueblo era quien pedía prisión y hasta paredón para estas personas. Un día sabremos, cuando se pueda acceder a la información que nos ha sido negada, cuál ha sido el número real de los fusilados. Hay organizaciones que lo están haciendo ahora, pero son solo datos que han ido saliendo de la propia familia. Cuando se habla de la historia de Cuba, de la historia de resistencia, hay que mencionar a las mujeres que desde 1959 entendieron que ese no era el cambio que necesitaba el país. Esas mismas mujeres que en su mayoría se enfrentaban y se enfrentaron a la dictadura anterior. Y ahora se sumaban a la lucha contra el nuevo régimen al sentirse traicionadas. Y en cuanto lo manifestaron, comenzaron a sufrir las consecuencias. En esta misma situación también estuvieron las madres, las esposas, las hijas, hermanas, cuñadas, suegras de los hombres que se opusieron al gobierno. Fueron consideradas una amenaza por reclamar justicias para sus familiares. En 1963, Manuel Bianchi presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el informe sobre la situación de los presos políticos y sus familiares en Cuba. El capítulo 4 de este informe se le dedicó a la situación de las mujeres en el presidio político en Cuba. Así se hizo durante varios años, denunciando algunas de las violaciones a las que eran sometidas cubanas y cubanos desde las cárceles. Lo que cuenta, lo que describen es solo una parte de los hechos, pero basta leerlos para darse cuenta que vivieron las situaciones más inhumanas y degradantes que pueda vivir un ser humano. El régimen desde el primer momento se encargó de hacer creer que estas mujeres y hombres eran el enemigo, y que no solo, y con esto no solo garantizaban enjuiciarlas, sino que una parte de la población les diera la espalda y otra desconociese por completo la situación del presidio político en Cuba, no sin que se hubiese una aureola de terror alrededor de cada manifestación de disidencia. Hoy no sabemos con exactitud cuántas mujeres fueron presas entre 1959 y 1976, pero según los testimonios de las sobrevivientes, fueron miles. Los testimonios de estas mujeres coinciden en que la dictadura usaba un mismo esquema: arrestar, interrogar, incomunicar. A las presas políticas se les limitaba el derecho a la atención médica, no tenían acceso o muy poco al aseo personal por días y semanas. La comida se le entregaba en estado de descomposición, se le sometía a torturas psicológicas y físicas durante meses y muchas veces años. En ocasiones se podía estar meses y años sin juicios, pero privadas de libertad. Cuando les realizaban estos juicios era sin el debido proceso, con sentencias falsas o ya redactadas antes de ser juzgadas. También, según sus testimonios, los centros de detención donde vivían más violencia eran el Confidencial, Villa Marista, Quinta y 14, lugares designados para los interrogatorios y las torturas que pertenecían a la seguridad del Estado. Luego eran trasladadas para los presidios como La Cabaña, Guanabacoa, Guanajay, Kilo 5, Boniato, Baracoa, América Libre, qué ironía, ¿no? El Caney, Nuevo Amanecer, Manto Negro y San Severino. Estas se convertían en los lugares donde sobrevivirían por años. Algunas no lo lograron. Una de las formas que utilizaba la dictadura para castigarla dentro de las prisiones eran las llamadas las tapiadas y las gavetas, que consistían en lugares estrechos, sucios, sin ventanas, para dormir solo en el concreto, con un hueco como baño y la más mínima higiene, y sobre ese mismo hueco debían bañarse cuando podían encontrar el agua, porque perfectamente podían estar 15 días sin agua. Las puertas eran tapiadas con una plancha de hierro, lo que no permitía que entrara la luz natural. Cuando eran llevadas a las tapiadas y a las gavetas, podían estar confinadas por días, meses, y en algunos casos estuvieron años.
De las miles que fueron detenidas entre el 59 y el 76, hoy solo puedo hablarles de 270 mujeres. Encontrar a las demás es una deuda que tenemos las activistas y los activistas dentro de Cuba y fuera de Cuba. Mujeres tan diversas, diplomáticas, amas de casa, médicas, estudiantes, lideresas sindicales y obreras, monjas, intelectuales, maestras, entre otras. Algunas murieron en prisión, otras cumplieron sus condenas y fueron desterradas cuando el régimen lo estimó. De otras, aún no sabemos nada. Las condenas de estas mujeres estuvieron entre los 2 y los 50 años de cárcel. Es en el caso de Doris Delgado, a quien llamaban Japón, fue condenada en 2 tribunales, en La Habana y en Pinar del Río. En La Habana la condenaron a 30 años y en Pinar del Río a 20 años. Pudo cumplir 18 años y tuvo que salir desterrada al exilio. Ana Lázara cumplió 18 años. Fue una de las 3 mujeres que junto a Miriam Ortega y Esther Campos estuvieron 5 años consecutivos sin salir de las gavetas, como castigo. Aún vive en Estados Unidos Ana Lázara y escribió un libro autobiográfico. Otras tantas historias desgarradoras encontramos entre estas mujeres, pero es el caso de María Amelia Fernández de Cueto, embarazada, parió dentro de la prisión. Ella y su hija, Amadita Simón Fernández, fueron sometidas a rigores del presidio político. Amadita no fue la única niña. Sabemos al menos de 2 más que se encontraban en la misma situación de presidio junto a sus madres. En el libro Todo lo dieron por Cuba, de Mignon Mendrano, aparecen los testimonios que a continuación les comparto. Mercedes Rosselló, presa en 1961, condenada a 20 años, cuenta: cuando los familiares entraban, desnudaban a los niños y a las madres de las presas las desnudaban delante de los niños. Mi mamá no quería llevarme a mis hijas por las cosas que veía y oía allí. Las visitas eran demoledoras, con 200 personas dando gritos. Al regresar a las galeras, parecía que veníamos de una entrada de golpes, todas destruidas. En primer lugar, vivíamos una mentira. Si preguntaban cómo estábamos, no contábamos que nos habían molido a palos o que nos sacaban las muelas sin anestesia. Cualquier fallo y el castigo era no volver a verlos por varios meses. La presa política Selma Jacín, detenida en 1960 y condenada a 15 años, relata: estaba en estado, o sea, embarazada, Raquel Romero con una barriga enorme, y le apuntaban la manguera contra la barriga. Entonces esta señora mayor, alta, gruesa, llamada Carmen, la envolvía en su propio cuerpo y le gritaba: a ella no, a mí es a quien tienen que echarme el agua de la manguera. Si no llega a protegerla así, esta muchacha malpare o muere junto a su hijo. Le dieron tantos golpes que fue la de cable. El hijito nació en prisión. Estas y tantas historias nos rodean, como la violencia política, ejercida desde las instituciones que representan al régimen cubano. Han estado desde el inicio contra las mujeres cubanas y han sido castigadas. En posteriores décadas sabemos que también hubo un gran importante de números que fueron silenciadas por la dictadura. El caso más notorio fue la escritora María Elena Cruz Varela, presa en el 91, estuvo 2 años y salió al exilio en el 94. En el 2003, cuando la Primavera Negra, fueron encarcelados 75 cubanos que eran periodistas, activistas, economistas y artistas. De ellos, solo una mujer fue condenada, Marta Beatriz Roque. Este mismo año surge el movimiento Damas de Blanco, conformado por las madres, por las esposas, por las hermanas e hijos de los presos políticos. Si con anterioridad estas u otras mujeres por protestar públicamente iban encarceladas, automáticamente el régimen cambió sus métodos a detenciones de corta duración, pero igualmente llevaban toda la violencia que si hubiesen sido encarceladas. También surge con fuerzas otros tipos de hostigamiento y de violencia, como los actos de repudio, que son las personas reunidas en instancias de la seguridad del Estado para evitarte, ofenderte e incluso golpear, los linchamientos en los espacios televisivos. Todavía no había internet para las cubanas y los cubanos, el descrédito hacia los presos políticos y sus familiares. Desde el 2011 el régimen comienza a encarcelar a las damas de blanco, así como a periodistas y a otras activistas de diversas organizaciones por todo el país. Y para terminar, quisiera hacerlo con una frase del expreso político Uber Mato, que lo escribe en su libro. La historia de la resistencia de las mujeres contra la tiranía reclama un largo capítulo designado por el heroísmo de las presas políticas cubanas en defensa de su dignidad personal y el derecho de los pueblos en Cuba. Gracias.
Muchísimas gracias, Quirenia, por este testimonio. Y vamos a darle la bienvenida a María Matienzo Puerto. Ella es escritora, ha colaborado como periodista en las revistas y medios cubanos e internacionales. Sus reportajes han sido publicados en una compilación de ediciones Sarmancanda, de España, bajo el título Apocalipsis La Habana, Americans Are Coming. Es autora, además de la novela Elizabeth aún juega a las muñecas, de los libros sobre exponentes de la cultura cubana censurados, la musicografía, Orquesta Hermanos Castro, la escuelita sobre la historia musical olvidada y el ensayo literario Desmembrar el cuerpo frío, jugar con Virgilio Piñera. En el 2020 fue reconocida por la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios como Women Journal Heroes, y sus reportes sobre la vida cotidiana de las cubanas y los cubanos se pueden encontrar en el diario Cubanet News. Presentación de María, proyecto de ley contra la violencia política en razón de género para una Cuba sin dictadura. María, bienvenida, te escuchamos. Muchísimas gracias. Una vez más, creo que los agradecimientos nunca están de más, tanto a Natalia, a Fidel como a Gadal. Es por primera vez en mi vida que tengo que leer y exponer en algún lugar, o sea, leyendo y no exponiendo libremente, pero no quiero que los nervios me traicionen y quiero ser precisa. Hablar de violencia política contra las mujeres en el contexto latinoamericano es para las cubanas bien complejo. No solo porque en la región este tipo de violencia no es ajena a las mujeres, sino porque tenemos que deconstruir el discurso de bienestar social y unanimidad política que durante 63 años la dictadura cubana ha ido divulgando. Va en nuestra contra, por ejemplo, que Cuba parezca ser con un 54% y según datos de las elecciones municipales recientes, un 46%, uno de los países con más escaños de gobernación ocupados por mujeres, la Asamblea Popular Nacional. La dictadura va enarbolando estos números sin que quienes los repitan como un logro revolucionario se cuestionen si es suficiente con este % en la Asamblea para que haya políticas públicas con una perspectiva de género, o si entre estas mujeres hay alguna que no pertenezca al único partido que se permite en Cuba, o si alguna de estas mujeres que no se ha visto obligada, haya visto obligada a jurar la lealtad al partido, a la patria, al Cartel Socialista de la Revolución antes de ocupar su asiento en la Asamblea. Los que repiten tampoco se cuestionan qué sucede con las mujeres que quieren hacer política en Cuba y no quieren jurar el Partido Comunista, que según el artículo 5 de la Constitución de la República de Cuba, aprobada en el 2019, es la fuerza política dirigente superior a la sociedad y del Estado. Tampoco se cuestionan qué es hacer política en Cuba fuera de los márgenes del partido único, o siquiera si se hace política en Cuba fuera del partido sin que nos clasifiquen como mercenarias, apátridas, gusanas u otras descalificaciones que ya de por sí son e implican violencia política. Mientras que en Bolivia desde el 2012 existe la ley número 243 que previene el acoso y la violencia política contra las mujeres, y durante el 2021 en Brasil, la ley 14.192 establece normas para prevenir, reprimir y combatir la violencia política contra las mujeres, que incide y modifica directamente las leyes electorales de partidos políticos de elecciones. En Perú, la ley 31.155 previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. En Costa Rica este año se aprobó la ley 235 para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. En el caso de México, que ha promovido y aprobado entre el 2020 y el 2021 un conjunto de normativas sobre violencia política en razón de género y protocolos para garantizar los derechos políticos de la comunidad LGTBIQ. O en el caso de Ecuador, que no solo tiene un proyecto de ley aprobado, sino que el 12 de abril del 2022 se destituyó por sentencia a un alcalde por haberle sido probado la violencia política y el acoso sobre una concejal. En el caso, por ejemplo, también de nuestro anfitrión Argentina, que también tiene un fuerte trabajo en función de ese, en otro contexto, como ya lo habíamos señalado. Puede que la mayoría de estos países donde se ha comenzado a legislar aún sean letra muerta estas leyes. Sabemos que en cada uno de los países la violencia política contra las mujeres tiene un costo de vida. El asesinato de Mariel Franco, concejala por el Partido Socialista y Libertad en el 2018, aún no se olvida. En México, durante el 2021, fueron asesinadas 21 candidatas aspirantes a cargos de elección popular. Pero estas cifras alarmantes en el resto de la región
no pueden inmovilizarnos a las cubanas que no somos asesinadas, pero que sí somos sometidas a diversos tipos de vejámenes que violan derechos elementales. No somos asesinadas suele ser el argumento justificativo de quienes repiten los logros de la revolución, pero las condenas por salir a manifestarse políticamente a las calles suelen ser de hasta 12 años de privación de libertad y prometen ser mayores a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal que castiga con más años el ejercicio de la libertad de expresión. No somos asesinadas, aunque muchos lo prefirieran, tristemente, pero los interrogatorios, las detenciones, las desapariciones forzadas, las torturas y las golpizas, los despiezos que sufren las activistas por los derechos humanos en Cuba son un buen motivo para no quedarnos de brazos cruzados y seguir denunciando. Con un panorama regional antes descrito, ¿en qué punto estamos las cubanas? ¿Qué ha hecho ese 54% de representatividad ante la propuesta de ley integral contra la violencia que sufren las mujeres y las niñas? Y que solicitara en el 2019 el grupo independiente de la sociedad civil, el Yo Sí Te Creo. Pues la respuesta parece sencilla. Aparentemente no han hecho absolutamente nada. Pese a que el número de feminicidios en la sociedad civil independiente que ha podido corroborar de manera alternativa va en un número creciente. La redacción de una ley integral contra la violencia contra las niñas y las mujeres ha quedado pospuesta hasta el 2028. No existe en el panorama legislativo cubano una propuesta de ley de identidad de género, y mucho menos una propuesta de ley que prevenga, vigile, condene la violencia política en razón de género, porque no hay en el poder ninguna perspectiva de género, porque cómo legislar una ley que les dejará a ellos en más evidencia de lo que ya están, con las más de 65 presas políticas registradas por las organizaciones independientes Cubalex y Justicia 11J. Las cubanas tenemos que comenzar por definir qué es hacer política en Cuba. Lo que para el resto parece estar muy claro, y podrían describirlo como aspirar a un cargo político o postularse como candidato a un partido político, a elecciones o hacer campañas electorales por el candidato o candidata de mi partido, o aspirar a ser gobernadora de la ciudad o un escaño de la asamblea sin tener que jurar lealtad a un único partido. Para nosotras es el reclamo y la denuncia constante de violaciones de derechos humanos. Las manifestantes del 11 de julio de 2021 llegaron a la conclusión de que necesitaban libertad no porque tuvieran aspiraciones políticas, sino porque la libertad y la democracia es el único camino posible para tener acceso a una gestión gubernamental eficiente. Eso en los términos más elementales aún se traduce en servicios médicos dignos, en menos apagones, en inversión en viviendas dignas, en leche y comida, en acceso a internet, menos muertes por enfermedades curables, en menos racismo, en menos propaganda política y menos inversión en equipamiento para la policía. Han sido 73 años de dictadura y de miseria económica. Cuba no ha conocido en estos años ningún periodo de bonanza económica, pero sí ha conocido de represión y miedo. Hemos crecido con la frase, cuidado que te desaparecen. Y aquí en Argentina esa frase puede ser muy familiar. Por solo hablar de política, mientras el resto del mundo ha mirado a un lado y no la ha convenido enterarse. Las cubanas, para hablar de ley de violencia política en razón de género, primero tenemos que hacer incidencia en el panorama internacional para que en La Habana se sientan presionados y se pronuncien sobre el tema. Los primeros pronunciamientos, y quizás los únicos, ya los hemos vivido en otras experiencias, serán de descalificación nuestra y la negativa sobre la necesidad de una ley de este tipo. Pero eso no puede ser un motivo tampoco para que nosotros no hablemos del tema. Hemos vivido suficiente violencia política como para saber que callar nunca funciona. Mientras a nosotras, si queremos hacer un cambio, tenemos que trazarnos estrategias. O sea, tenemos que hacer política. Sin un podio en nuestro país, exponiendo nuestros casos, hablando de las mujeres que viven la violencia política en Cuba, hablando de las presas políticas, juntando evidencia para presionar, responsabilizar, inculpar a un Estado violador de derechos que se pasea entre los organismos internacionales con total impunidad. Las pruebas aún viven. Muchas de ellas están encarceladas en Cuba si no estuvieran aquí dando su testimonio junto a nosotras. Aymara Nieto, por ejemplo, cumple su tercera condena. Su delito fue salir a la calle a pedir leche para sus hijas y a gritar abajo la dictadura. Jessica Lisbeth Torre Calvo, condenada a 10 años por el delito de sedición, a los 2 días de haber participado en la manifestación del 11 de julio de 2021, fue arrestada. Inicialmente le pedían 27 años, la condenaron a 15 y en casación le fue rebajada una condena a 10 años. Leidiana Prohiba Guevara le pedían 20 y finalmente quedó en 12 años de privación de libertad por los delitos de sabotaje y robo con fuerza. Katia Beirut Rodríguez, junto a su esposo, fueron testigos del asesinato del único muerto que la dictadura ha reconocido tras la represión de los manifestantes del 11 de julio.
Inicialmente le pedían 23 años, fue condenada a 20 y en recurso de casación rebajada a 10 años. A Mariusca Díaz Calvo la condenaron a 15 años, aunque le pedían inicialmente 20 por los delitos de desorden público, instigación a delinquir y desacato. La condena de Lisandra Góngora, de 14 años, se debe principalmente a su activismo previo a la manifestación del 11 de julio. Solo menciono 6 de los 65 mujeres encarceladas recogidas por Cubarés y Justicia CJ con datos fríos, sin narrar las golpizas que recibieron o el tiempo que estuvieron desaparecidas o incomunicadas para que no se les dieran las heridas o los moretones, las mordidas de perros. No es una imagen poética. Ya dentro de la prisión, para amedrentarlas aún más, hubo obligarlas a gritar consignas políticas en señal de arrepentimiento, las uñas arrancadas y las celdas de castigo por denunciar las condiciones inhumanas a las que son sometidas o las veces que le han sido negadas la visita a sus hijos o esposos como métodos represivos. Para las mujeres cubanas no es garantía ninguna que el régimen de La Habana se pronuncie a favor de una ley contra la violencia política en razón de género, porque las damas de blanco siguen siendo detenidas, encarceladas, multadas, acosadas todos los domingos, o porque el destierro es un castigo aplicado a las activistas, o porque nuestros hijos, hijas, que nazcan fuera del territorio nacional, no tienen derecho a la nacionalidad por ser hijos, hijas de nosotras, las opositoras, o de los opositores. Lo que nos queda a nosotras, las que no queremos comulgar con el Partido Comunista, las que hemos sido golpeadas, acosadas, humilladas por oponernos, es insistir en que Cuba es una dictadura, deconstruyendo la narrativa del régimen con hechos, datos, mapeando la violencia política dentro de la isla, identificando organizaciones aliadas en otros países de Latinoamérica quienes aún dudan, llegar a los espacios donde solo llegan las cubanas que repiten el discurso oficial y dan la imagen no solamente de que en Cuba todo está bien, sino que nosotras no existimos. Lo que nos queda, y no es una resignación, es estrategia política, es ir educando a quienes se oponen hoy de la necesidad de una ley contra la violencia política en razón de género en esa Cuba futura, que vele porque nunca más pensar diferente sea un delito o postularse a un cargo político sea motivo de acoso, que quien se atreva a hacerlo encuentre que hay detrás un aparato legal que nos protege. Hoy vamos en camino de adaptar una ley contra la violencia política en razón de género para Cuba, pero no para presentarse a la dictadura, ni proponerle que la apruebe o la incorpore a su sistema legal, sino para enseñarles en los espacios donde aún nos quieren escuchar, o donde aún nos permiten escuchar los horrores que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Bueno, para hacer el cierre de esta jornada vamos a escuchar las palabras de la legisladora Natalia Fidel. Bueno, muchas gracias. La verdad que no hay mucho más para agregar. Veo acá las caras de algunos de los que están en el salón y la verdad que todos nos estremecemos ante sus testimonios, los cuales la verdad que agradecemos la fortaleza que tienen para haberlos dado con tanta precisión. Y me gustaría como recopilar algunas de las cosas que fueron diciendo cada una de nuestras oradoras. La verdad que parece una paradoja, ¿no? Que a 74 años de la Declaración de los Derechos Humanos tengamos que seguir hablando de algo tan básico como el respeto a la dignidad de las personas por el solo hecho de ser humanos, porque la verdad que todo de lo que están hablando es que se atropella esa condición básica de dignidad de ser humano. Así que creo que no nos tenemos que cansar de declamarlo, de contarlo, de ponerlo sobre la mesa, de exponer sus testimonios. Y me gustaría cerrar tomando un poco de lo que fue diciendo cada una. Me pareció sumamente interesante la exposición de Larisa, porque pone un poco en contexto lo que es resignifica. Yo decía al principio, ¿no? Yo sentía que estaba tímidamente hablando desde un contexto que ustedes lo iban a resignificar. Bueno, no solo lo resignificaron, sino que nos rasgaron, nos sacaron la piel y nos dejaron en carne viva. Pero Larisa hablaba de lo que significa la violencia política en Cuba, donde no solamente se habla, el concepto engloba la libertad de asociación, sino también la libertad de expresión, que nosotros pensamos que eso es algo dado y asumido, y en realidad, cuando hablamos de violencia política, estamos hablando también, como bien habló Diana con la persecución a los artistas, estamos hablando de la persecución y la imposibilidad de poder expresarse libremente, y eso por supuesto que no lo tenemos que aborrecer, o lo tenemos que destacar, y
y denunciar en todos los ámbitos que tengamos. También Larisa hablaba de esto derecho, no solo del derecho, no solo a participar en políticas, sino de influir en las políticas públicas, y me pareció interesante, porque muchas de las que son perseguidas políticamente son periodistas como vos, que lo que hacen es poner a luz y mostrar lo que está pasando, así que en ese sentido, digo, bienvenida esta noción más amplia de la violencia política como no solo como derecho o libertad a asociarse, sino también a la libertad de expresión. Luis de Amnistía Internacional nos prendió una luz roja muy importante, que tenemos que estar todos muy atentos, que es que recientemente en Cuba se cambió el Código Penal, y con esta modificación al Código Penal se crean nuevas instituciones, o sea, nuevas figuras que institucionalizan prácticas que ya se venían ejerciendo, así que muchas luces prendidas y mucho cuidado, porque con el nombre de este nuevo Código Penal se pueden justificar cosas injustificables, así que ahí el trabajo de la Fundación de Cadal y de Amnistía y de todos nosotros por prender la luz y poner el foco, porque en realidad, digo, no sé si muchos saben que en Cuba se modificó el Código Penal que justifica cosas que no se pueden justificar. Entonces, eso en cada foro que haya, en cada lugar, tenemos que decirlo, tenemos que poner cuidado, porque vos hablás que la ley integral de erradicación de la violencia contra la mujer y las niñas se pospuso para el 2028. Bueno, pero eso es una ley concreta, pero un código procesal penal o un código penal que legitima, institucionaliza prácticas que no respetan los derechos humanos, es algo que hay que denunciar ante todos los organismos y en todas las instancias que puedan haber, porque de vuelta atropellan a un derecho básico como es la libertad de expresión. Y después, por supuesto que Fireña y María lo que hace es ponerle color, amor, nombres a todas estas, al heroísmo de estas presas políticas. Contaron muchas historias que me parece que merecen ser recordadas, muchas que están en el exilio, muchas que siguen siendo presas políticas, y en ese sentido me parece que también es nuestro deber ponerle nombre a lo que les está pasando, a la ausencia de ley y en el tratamiento de sus condiciones, a la persecución que tienen sus hijos, así que en eso me parece que para terminar, me gustaría tomar lo que dijo Joana al final, porque terminó con una agenda propositiva de cara al futuro, o sea, tuvimos tres definiciones del contexto actual que claramente resignifica la definición de violencia política, tuvimos 2 testimonios con mucho sentimiento que le pone cara y nombre al heroísmo de esas presas cubanas y a las prácticas que son totalmente, que se tienen que terminar de una vez por todas. Estamos en el 2022, no pueden seguir existiendo esas prácticas hoy, y ellas mismas fueron víctimas de estas persecuciones físicas y psicológicas, y Joana propone una agenda de futuro que me parece que tenemos que tomar, y que acá están los representantes y las autoridades de la Fundación de Cadal, y está Amnistía Internacional, y que nos tenemos que comprometer todos los que estamos aquí, los que están del otro lado de la pantalla, a seguir trabajando, que es una, con esto que ustedes ponen sobre la mesa, es trabajar, que no sé, si no se lo presentan al régimen actual, no sé dónde lo van a presentar, pero una ley de violencia política, definámoslo, tenemos estándares internacionales, yo tomé la definición de la OEA, pero digo, trabajemos mancomunadamente y de manera solidaria y latinoamericana en empujar, en activar, en ser lobistas para que se sancione la ley de erradicación de violencia política o de violencia contra mujeres por cuestión de género en todos los países. Tomemos las buenas prácticas, veamos cuáles son los argumentos que usan en contra y sancionemos estas leyes para obtener, como vos decías, un paraguas a la hora de defender derechos básicos de dignidad y de libertad de expresión, ya no solo para ocupar cargos públicos. También Joana hablaba de documentar y denunciar, documentar todas las denuncias existentes y todos los casos. Vos trajiste también a colación el tema de los artistas. Bueno, tenemos que documentar y poner blanco sobre negros estos casos de atropello a los derechos humanos, porque no tienen otro nombre. Y Joana hablaba de 2 cuestiones más. Articular el trabajo legislativo con la sociedad civil, que es un poco lo que estamos haciendo hoy. Nos comprometemos hoy en este seminario internacional a seguir haciéndolo en cada espacio que tengamos. Entonces tenemos que hacer
ella habló de ser estratégicos y ser inteligentes en las acciones. Bueno, esto recién empieza, pongámonos inteligentes, ya tenemos los puentes construidos, es cuestión de generar un plan de acción concreta y empujarlo desde todos los lugares, desde todos los países y desde todos los ámbitos, desde la sociedad civil, desde los foros internacionales, desde las legislaturas locales, hagámoslo. Y Joana también decía que sin presupuesto estas cosas no ocurren. Hay una sueca también muy conocida que decía, si no se asigna presupuesto, los derechos de las mujeres terminan siendo declamativos. Entonces, ahí también ponemos a disposición buenas prácticas en términos de sanción de presupuesto de perspectiva de género. Nosotros tenemos aquí una legislatura y a nivel nacional un presupuesto con perspectiva de género, pero seamos inteligentes, seamos estratégicas para sancionar estas leyes, pero también asignar presupuesto a la hora de cerrar la brecha de género, pero lo de ustedes, de vuelta, empezando por el principio, es algo mucho más básico. Estamos hablando de la dignidad de los seres humanos, así que en esto todos deberíamos estar del mismo lado defendiéndolo. Tienen todo nuestro apoyo para ir a los organismos correspondientes para que los escuchen, para resarcir, porque acá me parece que hay una cuestión de protección de los derechos humanos, pero también hay que reparar muchas situaciones que están siendo vulneradas y que ahí, bueno, acá los especialistas de derechos humanos internacionales nos dirán, ustedes han hecho una parte de resarcimiento al tenerlas aquí, pero digo, tenemos que pensar qué otras cosas tenemos que hacer a la hora de reparar situaciones que no deberían existir nunca más. Así que, sin más, simplemente agradecerles a los que están del otro lado de la pantalla, a nuestras expositoras de lujo, a nuestras expositoras que están aquí, y comprometernos a trabajar en esa agenda inteligente que Joana delineó muy inteligentemente, y esto, chicas, recién empieza, y a todos, chicas y chicos, recién empieza, y vamos a seguir trabajando para que esto sea una realidad en Cuba, en la América Latina, y cuentan con nuestro apoyo desde aquí en Argentina para hacer fuerza, para dar a conocer. Espero que este video y estos testimonios puedan llegar a muchas personas aquí y en otros países de América Latina, y vamos a hacer fuerza desde todos los lugares que tengamos para que bueno, estos atropellos y estas vulneraciones a los derechos humanos de vuelta no ocurran nunca más. Muchas gracias.